Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que no practica la violencia, pero habla de ella y ¿por qué no? A veces te da con un palo también, si hace falta, para que prestes atención. Porque a veces estamos dispersos, como nos suele ocurrir en algunas ocasiones a las personas que me acompañan en el programa de hoy. Por un lado tenemos a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Te saludo violentamente, golpeándome el pecho, cual poderoso gorila de espalda plateada. Maravilloso. El animal más macho de todos. No sé si nuestra otra contertulia va a tener una presentación tan florida. Hola, Steph, ¿cómo estás? ¿Hola? Yo no te saludo violentamente porque no me gusta la violencia en general y creo que no me he pegado en mi vida con nadie, pero te saludo con un abracito. Muy bien. Pues el que os habla, Pedro J, tiene el nivel de violencia del pollito con la navaja. O, para ilustrar a quienes no sean de Zaragoza, otra forma de convocar la pelea es decir co, así con cierta efusividad, como de co, que se cascan. Uh-huh. Bueno, un saludete a Tony, que ha causado baja de última hora. Y Pobre. como Le ha habréis sentado mal deducido, Teruel. Eso es. No, había mucha violencia en Teruel que le ha desmoralizado. El caso es que si habéis leído el nombre del programa o si sois personas perspicaces, sabréis que vamos a hablar de la violencia en el rol. Este tema ha venido sugerido por un oyente que ya ha venido por aquí algunas veces, que es Kokuro, y le damos las gracias por la propuesta, porque Un abrazo, Kokuro. ha permitido por fin que de 3 temas que os he propuesto, uno lo acepten y no estemos 10 minutos decidiendo temas. Bueno, a ver, lo hemos decidido un poco violentamente, porque yo he llegado la última y ha dicho Pedro, a Chrome le gusta este, y he dicho yo, pues vamos para adelante. O sea, queremos agilidad. Claro, la agilidad, fuerza, son distintas ramas de las habilidades de Blood Bowl. O sea, está todo muy bien hecho. Bien, pues vamos a comenzar definiendo un término que en este caso pues va a ser violencia. Steph, ¿qué nos dices de la violencia? Vale. Mientras estaba iniciando esta cosa, pues he abierto el diccionario de la Real Academia y sobre la violencia dice que es la cualidad de violento. Entonces me he ido a violento, violenta, y la primera acepción del diccionario es dicho de una persona que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira. Además, es que implica una fuerza e intensidad extraordinarias, ¿vale? Y lo mejor de todo son los sinónimos de violento, ¿vale? Así que agresivo, brutal, bruto, feroz, fiero, salvaje, furioso, iracundo, airado, cruel, sañudo, arrebatado, coactivo, atrabiliario y agayú. Agayú se escribe sin H, con 2 L's y con tilde en la U. Agayú no existe. De todos modos, yo estoy convencido. Agayú me parece una palabra maravillosa. Que cuando Reverte dijo, 10ª acepción, violento, yo, una foto de Arturo Pérez Reverte. Por cierto, hoy he leído que esto tiene nada que ver, pero yo lo cuento. A día 29 de octubre de 2025, Pérez Reverte ha dicho que la serie de esta del torero que le lleva el taxista le parece muy bien, así que yo ahí lo dejo para que los oyentes... Hay una serie de un torero, ¿vale? Eso es Carjadenada haciendo de torero. Bueno, pues sí, se llama Los payasos de la tele. No, se llama... No me acuerdo cómo se llama la serie. Pero suerte o algo así, no sé. La suerte. Ha dicho que está muy bien. Entonces yo ahí lo dejo y cada uno que decida si es una recomendación o un sal corriendo en dirección contraria. A ver, a mí me han dejado la última novela de A la triste y ¿Sí? A la que mala, o sea... No, ya pero también es que ha arruinado... La prosa es muy mala, o sea, es un señor que es... Jo. De todos modos, a mí me gusta mucho la etimología de la palabra violencia. Cuéntanosla. Es como muy molona, porque viene de la palabra, viene de violentus, evidentemente, porque el castellano es latín con menos pasos, y viene de vis, que es fuerza, cosa que todo el mundo que juega que la resabe, y olentus, que es abundancia, es decir, es abundancia de fuerza. Y ulentus es indoeuropeo, creo, y es como virulento y truculento. Y virulento es muy guay.
Ujú. Entonces es como Pues, Y fraudulento. y lento. Y lento. bueno, pues vamos a Ya. vincular todo esto con el rol, ¿no? Porque si no, Agayú. porque nuestro no podcast de literatura y filología todavía está por llegar. Pero Y el de bueno, historia, y el de historia. Kokuro lo que nos planteaba era reflexionar sobre por qué la violencia tiene un papel tan relevante en los juegos de rol, al punto que incluso en algunos manuales pues ocupa la mitad o incluso más del contenido del libro, o que las aventuras parece que a veces no se conciben sin violencia. Y no sé, por ejemplo, tú, Steph, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues tengo la opinión de que no tengo opinión, Mm, pero me gustaría que al final de este programa o en algún momento del programa, vosotros que sois gente conocedora de más juegos de rol que yo, y a mí alguno pues también se me puede ocurrir, me gustaría que dijéramos ejemplos, no solo ejemplos de cómo se pueden resolver las cosas sin violencia, sino de que hay juegos que premian el hecho de no acabar violentamente algo. Cuando mm, digo que no tengo opinión, es porque quizás mm, por lo que he jugado yo, ¿eh? O sea, no concibo otra manera de que y he jugado cosas que no se resuelven mediante la violencia, pero parece como que dentro ya de las propias características de los personajes, o sea, si tienes fuerza, reflejos y pelear, ¿cómo no lo vas a usar? Aunque tu personaje sea aunque tu personaje sea un paquete y tenga un uno en cada atributo o habilidad o lo que toque. mm. ¿Y tú, Pablo, qué experiencia tienes con la violencia en el A rol? ver, violencia, mucha, sí, porque además, quiero decir, me gustan los juegos históricos y la historia humana es, o sea, somos un asco y tiende a la violencia, pero no tenemos que entender la violencia únicamente como el hecho de cojo artefacto afilado barra contundente y golpeo barra sajo interactuando con otro organismo. Hay muchas formas de violencia. Hay violencias estructurales, culturales, Mm, sociales, ¿no? Yo creo que la violencia, tal y como la entendemos en los juegos de rol, normalmente es una herencia más vinculada a la acción pulp. Cojo espada, pistola, revólver, rifle láser, catapulta, y la utilizo para dirimir una cuestión u obtener, ¿no? un requisito. Y iba a hacer una observación un poco irónica, pero luego la he pensado mientras iba al baño en un momento rápido. ujú, Y me he dado cuenta que era una tontería. Y es que, claro, los juegos de rol son violentos porque su germen es un país muy violento, que es Estados Unidos. mm. Ujú. Y ¿No? los juegos de Wargames, ¿no? Que son Claro, y juegos los de wargames. guerra, literal. War Games. Wargames, que son juegos de War, ¿no? Pero me acordé de un vídeo que subió hace unos días, creo que la semana pasada, un canal llamado Sergiño, que Sergiño es rolero y habla de rol y de videoyocos, y te dice que en las primeras ediciones de D&D la violencia no es el objetivo, el combate es lo que pasa cuando falla todo lo demás, es más el castigo que el fin, y es una cosa que en D&D ha mutado rápidamente. Desde la tercera edición el combate es lo que se busca, porque en Mm, realidad los personajes de las primeras ediciones de D&D son de paper, mm, papel, pergamino. Tienes 3 PGs, viene un orco, ya no hay personaje. Tu mm. objetivo es que no el orco no interactúe violentamente contigo. Yo a ese respecto, por autocontestarme también a esta pregunta inicial, claro, llevo mucho tiempo jugando, entonces creo que he pasado por todas las etapas y sobre todo mi etapa inicial, cuando iba al colegio, pues la violencia era algo molón porque tu personaje subía de nivel, hacía cosas, lanzaba bolas de fuego, todas esas cosas, ¿no? Pero siempre que sale este tema o conversaciones estas, recuerdo que en algunas jornadas, incluso yo creo que también he caído en eso dirigiendo, de repente la persona decía, bueno, pues a veces lleváis toda la partida sin pelear. Venga, al final va a haber un combate, un poco porque patata, ¿no? Porque es como, me van a poner falta si no, aquí esta gente no se pega en esta partida de jornada, ¿no? Es como que la violencia tiene que estar cuando luego quizás muchas aventuras legendarias, ¿no? Y así digo si os parece con este tema, o muchas partidas que recordamos, no suele ser por el combate en el fondo, pensando en el juego tipo D&D, muchas veces la épica del combate viene o porque el bicho que te enfrentas te impacta mucho como jugador, te enseñan un dibujo y dices, ¡guau, qué dragón me he peleado! O porque el azar lo ha hecho divertido, porque si no, es la iteración de hacer siempre lo mismo, dado de 20, dado de daño, etcétera. Y de hecho muchos juegos que intentan innovar en combate tienen dificultades, porque tenemos como muy de como los videojuegos que aburren a la gente pues todo el rato pulsar la misma tecla sin más. Pues no sé, que es curioso, ¿no? Que parece que el azar
es lo que puede hacer que el combate sea interesante, ¿no? No sé si compartís la opinión o es por otro lado. O os he dejado Catacrockers. Sí, Nos sí, has sí. golpeado violentamente el Getor. En el cerebro. Sí, y probablemente resulta más épico cuando uno rememora una partida el hecho de, ¡buah, chaval! ¿Te acuerdas cuando pegamos con esa mantícora que que me salió todo pifias y va y me mató? Ja, 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 qué bien nos lo pasamos. Es un poco así, ¿no? ¡buah! Las acerté todas y de un golpe hizo Catacroker y seguimos con nuestra vida en la mazmorra. O sea, un juego no que sé. compartimos los tres, que es haber jugado Forbidden Lands, aunque no hayamos jugado los tres juntos. Sí. Estef y yo hemos jugado una campaña de Forbidden Lands en el Club Tercios, ahora estamos en otra, pero de esa campaña, por ejemplo, yo de los momentos míticos que recuerdo es Pueblo Hueco, porque fue divertido, pero el combate no hubo, pero sí que muele hueso, eso es lo que estaba pensando. ¿Por qué? Porque tuvimos unas tiradas muy buenas y arrasamos. O el día que el dragón nos pasó por la piedra. Esos son los dos combates. Sí, sí, Claro. sí. Y es de los que te acuerdas. Y eso que el sistema de combate de Forbidden Lands me resulta farragoso de narices. Ahora, yo creo que el mejor recuerdo que tengo de los combates de Forbidden Lands es ver al guerrero de nuestro grupo cogiendo los dados con las dos manos, carretada de dados y haciendo cotocroc y tirando como 20 y tantos dados a la vez, en plan de esto por no sé qué, esto por no sé cuál. A mí eso me mata. O sea, a mí el combate no es que a veces me mata literalmente y a veces me mata porque me para la partida. Entonces, a mí me gustan mucho los sistemas que el combate no entra dentro y no es algo que pare excesivamente la acción. Pero bueno, perdón, que me he ido, Pablo. No, es una muy buena reflexión. De hecho, el problema que tienen muchos juegos de rol es que, en primer lugar, sobre todo los juegos de los 80-90 y aquellos que son derivativos, tú, por ejemplo, pensando en Mutant Chronicles, el juego de rol de los 90, estoy pensando Cult, es un juego de terror y tenía una sección de combate extensísima con Kung Fu Katanero. Ojo. Sí, es crazy todo esto, Qué ¿no? guay. Claro, porque es un juego de horror, pero tú tienes Kung Fu, el monstruo no tiene Kung Fu, tiene tu puño en su cara. Entonces el combate a veces se sentía como un trámite que había que pasar. Del mismo modo que en las pelis de terror de los años 80, pues tienen que salir partes concretas de las anatomías femeninas para ser una peli de terror de los 80, o en el cine italiano tiene que ser horriblemente sórdido, ¿no? Y así suma y sigue. Parece que el combate, a nivel, no tanto de partidas, incluso a nivel mecánico, como que ha exigido siempre mucha importancia. Y calculadora. ¿No? Entonces, hay muchos juegos que se han desligado de esa premisa y hay otros que han mantenido por inercia. Y, por ejemplo, D&D, su combate es muy liviano, pero es el núcleo de la experiencia. Desde tercera edición, el combate es todo lo que importa de D&D y lo demás es muy secundario. Y es una pena, porque D&D tiene mucho potencial como juego de exploración, pero desde que Wizards lo tiene, es un wargame. Se siente más wargamero. Y yo que he jugado muy poquito a D&D, sí. A mí, yo en cuanto me sacan los hexágonos, mi cerebro hace chof, literalmente, ¿eh? O sea, he podido estar en una partida, me da igual, la de la mina de no me acuerdo quién. Fandelver. No, Fassbender. Es Fassbender. Y se ves a sí mismo como en esa peli tan mala de Alien. ¡Ostras! No me acordaba. Mira, creo que esa es de las pocas que he visto de Alien, además. Bueno. La mina de Fandelver, no sé, he jugado algún par de, o sea, he jugado como 3 o 4. Y entonces, Estefanía está metidísima ahí de llevo mi druida, o llevo mi gnomo, o llevo lo que sea que lleve, ahí súper bien, tirita, la investigación. Y entonces el final siempre es, vamos a sacar los hexágonos, el bicho te pega, y entonces yo me pongo a mirar el catálogo online de cualquier cosa que sea. O me pongo a jugar con el móvil, y entonces, ¿qué hace tu personaje? No sé, ¿qué ha hecho el anterior? Vale, pues le doy por el lado derecho. No, que le están pegando por el izquierdo. Vale, pues voy al izquierdo. Ya está. O sea, no, porque tengo que sacar la calculadora, son las matemáticas. Y por mucho que usemos un VTT que te haga esas cosas automáticamente, me para. Es como, bueno, pues ya está, ya hemos llegado al final. Pues listo. ¿Moriremos o no? Por ejemplo, D&D, a mí me parece la sensación de que mucha gente, estoy pensando, cuando se desarrollan los primeros videojuegos, el juego en el que se basan muchos es D&D. O sea, Dungeons and Dragons es increíblemente tiene una influencia bestial, ¿no? Y entonces, cuando el videojuego
hace sus propios códigos y uno de ellos es que al final de la mazmorra tienes un jefe guapo y tienes... los juegos de rol asumieron ese discurso, o sea, si jugar es no sé, es una frase, coger esos verbos. Entonces los verbos pasan a ser verbos de combatir. O sea, necesitas. ¿Por qué? Porque el juego no puede transmitirte lo mismo que el juego de rol. Entonces es lógico que haga eso. Pero el juego de rol sí puede hacer esas cosas. Pero creo que esa contaminación de retorno, ese boomerang perverso, muchas veces ha hecho mucho daño. Y, por ejemplo, me pasa a mí jugando a Forbidden Lands con mis chavales. Juego con ellos y Forbidden Lands es ese juego en el que no te quieres pelear. O sea, pelear es el horror. Vas a morir, es que vas a morirte. Porque vas a morir y es una mierda el sistema de combate. Sí, y porque sale un cocodrilo de un lago y te muerde y te mueres. No, porque además mis jugadores tienen 400 puntos de experiencia invertidos porque lo hacen todo bien para ganar experiencia. Hacen todo por cuestiones. Pero aún así, como tienes 4 de fortaleza o 5, viene Macario el troll, te pega con sus 12 dados de te pego y a la que saca 4 6 estás en el suelo, estás todo Eso es, muy bien. Vete haciendo todo personal. Claro. Coge otra ficha. Se han puesto Berserker, se han puesto... Bueno, se han hecho personas para aguantar. Claro, de hecho también quería llevar la conversación un poco pensando en esa reflexión que os hacía del azar y tal, que hay juegos de rol de todo tipo y seguro que alguno lo ha explorado esto, pero pensando en el caso prototípico de D&D y derivados, algunas veces, sobre todo en aventuras concretas, ha intentado innovar. Y estoy pensando, por ejemplo, Juan Sixto en la campaña, la segunda saga de campaña del Refugio del Dragón, la que se desarrolla en el Espolón, que tiene libros que son reliquias psiónicas y demás. El enemigo final tiene fases, como en el World of Warcraft y otros MMORPG. Pero eso está bien porque te obliga a cambiar la estrategia con cada racha de combate y como coronación de la campaña tiene su originalidad, ¿no? Pero ¿qué estrategia en general creo yo que siguen otros juegos? Es, si queremos hacer combates distintos, lo que hacemos es hacer simplificación para los adversarios más débiles. Por ejemplo, en Séptimo Mar los matones, en otros juegos es para que la experiencia típica de combate sea con alguien relevante y ni pierdas tiempo ni te dé la sensación de aprovecharlo todo hasta que tienes un combate de verdad, ¿no? Porque los matones y en otros juegos, no solo el Séptimo Mar, que a mí el sistema de combate de Séptimo Mar, pues evidentemente a mí sí me gusta. Igual es ir sacándote masillas en general, ¿no? O sea, me pego con Macario el troll en D&D y un Macario el troll en D&D no, en Forbidden Lands te puede matar, pero en D&D no, y luego ya me pego con un... ¿Cómo es el bicho este de los ojitos? Un contemplador. Ojazos. Y luego ya el dragón y ya el Balrog o lo que sea que vaya a salir, y eso ya sé que es el boss final, y entonces aquí venimos a echar el resto. Pero y sin embargo, a pesar de que estamos diciendo de que muchos juegos recurren a la violencia, yo estoy pensando en varios que es que igual no hace falta. ¿No? Claro, de hecho, derivado de que ahora hay muchísima variedad de juegos, pues hay algunos que no plantean como primera opción, incluso que a veces las ruedas de combate son la última opción o no existen, porque hay juegos de todo tipo, claro, esto es verdad. Pero por ejemplo, o sea, quiero decir, las buenas aventuras de Aquelarre son esas en las que no te pegas. Porque en Aquelarre vienen los 4 campesinos que te tiran piedras, tu personaje se va a vía tiesa. O sea, quiero decir, hay muchos juegos, sobre todo, que sí entienden el combate como un peligro más, ¿no? Como puede ser una caída o puede ser el fuego. Pero luego estaba pensando que hay juegos, estoy pensando en Hombre Lobo, una nueva edición. Hombre Lobo es un juego sobre seres violentos, como son los Garú, que no pueden resolver las cosas violentas. Y de hecho, en realidad es un juego sobre cómo la violencia que ellos llevan dentro les mete en problemas. Es decir, ahí se mecaniza la violencia de forma que hace que la narrativa sea interesante, porque te trata los temas de la ambientación. Y de hecho, varias de las aventuras que se han publicado en castellano tienen combates, te dicen, mete unos fulanos para que los Garú troncen, ¿no? Porque al final están para eso. Pero no hay pero encima te dice el combate final. Pues igual no hay combate final. Igual este asunto lo puedes resolver hablando. En relación con eso,
y por dar también consejos, por ejemplo, a la gente que nos escuche y que juegue, en esos juegos que no están tan enfocados a los combates como puede ser un D&D, no suele ser buena idea hacerte un personaje muy focalizado en el combate. Te vas a aburrir. Claro, te vas a aburrir. Luego porque Efectivamente. estoy pensando, por ejemplo, en nuestro amigo Sasha de los personajes pegados de cultos innombrables, Ay, o Qué grande, qué grande. o en lo una grande es, sí, campaña, sí. o en una campaña Literal. que he visto hace poco de cultos también, que decía, tienes un personaje con fortaleza 8, pero luego intelecto 2, y esta persona o lo va a resolver su jugador todo a combate para tener algo que hacer, o va a fallar tiradas con muchísima frecuencia, y no va a ser divertido. Entonces, huir de los Jo, personajes tan focalizados en algo es que se que hace poco. Es que, de hecho, en cultos innombrables, póntelo todo a voluntad. No sé si Voluntad, es que pongas es un toda atributo. fortaleza, ¿vale? No, a ver, toda voluntad tampoco, No, porque no, luego no, tienes, toda luego voluntad. tienes a... Ay, joder, siempre se me olvida el nombre de la señora maravillosa, Glenda Fox, que tiene 9 de voluntad y tampoco, o sea, porque le haces así y la señora se cae al suelo. Pero si estás Sin hasta embargo, adelante, no pasa nada. Porque efectivamente, pues mandas a Sasa. claro, escóndete detrás del calvo, o sea, que está para eso. Me Y dice sin eso, embargo, claro. yo que tengo una clara tendencia a que cuando no conozco un juego me haga un personaje que pegue, sé que lo hago porque hay en algún momento en el que voy a servir de algo. Efectivamente. ¿Y qué me he hecho en Forbidden Lands? Pues una guerrera berserker, majísima lupina, gigantesca ella en sí misma. Pues porque sí, pues porque yo ya he subido esta colina antes, ¿vale? Y la colina de Forbidden Lands dice que si te dan de media hostia te caes al suelo. Entonces he dicho, vamos a hacerlo bien esta vez. Y esta vez he dicho, pues te pego y ya está. De casco. Sí, Coco, sí, que te casco. claro. Luego, luego, por, Lupinamente. luego, por ejemplo, una de las cosas que pasa mucho es que los combates los juegos muy enfocados al combate castigan mucho los combatientes subóptimos. Es decir, ¿Cómo? claro, tú te haces un personaje de pegar, Sí. pero si tu personaje de pegar no responde bien a la economía de la violencia de ese juego, es decir, no es un buen combatiente tal y como se entiende a nivel mecánico, Ujú. es muy frustrante porque es algo en lo que se supone que eres bueno, pero has decidido intentar jugar un poco a ser Dios o no te sabes ese sistema y tu personaje que tendría que ser bueno en el arte de las Guinness, en vez de sentirse como un poderoso Bud Spencer, pues es la abuela de Tamara en la vida real, no en la serie. En la serie esa señora es terriblísima. Es que además la violencia sucede que creo que se agota rápido, como le suelen criticar, pues por ejemplo lo que le está pasando a las películas de Marvel ahora, ¿no? Que al principio, la primera película te pegas con un villano, en la segunda con 2 villanos, en la tercera con el mayor villano del universo y luego ahora del multiverso. Llega un momento que eso ya escala, o con Goku, ¿no? Entonces llega un momento en que ya te has pegado con un Goblin en nivel 1, con 10 Goblins en nivel 2, con el Rey de los Goblins en nivel 3, con 10 dragones en nivel 20. Luego ya es, ¿qué te hago más? ¿No? Y sobre Ya. todo si la experiencia de juego lo que haces en cada nivel es lanzar más dados, pues llega un momento en que se agota. Entiendo que es algo muy divertido y, por ejemplo, pues entiendo que los chavales con los que juega Pablo, pues seguramente les resulte mogollón de motivador, pero, pues por ejemplo, a mí ahora igual pasarme toda la tarde lanzando dados no es lo que más me Pues llama. voy a decir una observación. Mis chavales han descubierto que se lo pasan mejor roleando, menos uno, pero ese niño no los... Ese ¡Ah! es el niño que se lleva mal con todos los demás, es una cosa muy increíble. Se lo pasa mejor roleando, estoy haciendo el arco iris con las manos, no lo veis, pero es verdad, ellos son testigos, Sí. que matando. Pero de vez en cuando, sobre todo cuando les pongo un personaje muy insoportable y soy muy bueno haciendo personajes insoportables, ¿Qué será? pues que será, Basado en como por personas ejemplo, reales. claro, por ejemplo, no seré yo que lo diga. Pues sí, les pican los dedos, ¿no? Y solo hay uno, déjame matarlo. Y dice, no, no mates. Vamos a intentar. Y entonces cuando se va, le hacen una perrería y se quedan contentos. Pero Un poco los peces son amigos, no son comida, no ¿no? son comida, ¿no? Y hay que hacer juramentos goblin. Es una regla de esto, es que cada vez que sale un goblin es juramento goblin y ellos acaban de darse cuenta que les han estafado siempre. Pero bueno. Pero entonces este es un niño que mata, o sea, mata todo lo que pilla y entonces los otros, sus personajes existen para impedírselo. Entonces es Ujú. como que contienen la violencia. Y luego creo que podemos incluso hablar de cómo nuestras propias narrativas están contaminadas por la violencia. Creo que estamos muy
muy infectados, entre comillas, y sí voy a decir infectados, por la forma de entender las historias que vienen de Estados Unidos. Que son unas historias que el 80% de las veces en la acción barra combate barra clímax violento, machetero, pistolero, lo que sea, es la norma. Y resoluciones no violentas se han ido convirtiendo en resoluciones no satisfactorias. Entonces, eso que nos ha entrado por la cultura popular ha permeado la narrativa, incluso en cómo se escriben libros, y cuando una historia de fantasía pues no acaba en el gran duelo a espadazos, nos parece una mierda. Entonces, creo que eso pasa, y pasa a muchos autores. No digo que un clímax violento no esté bien resuelto, por ejemplo en un survival. O sea, en Alien es emocionante porque el final es derrotar al alien. Pero igual tu historia de gángsters no tiene que acabar con un tiroteo de la parra a los John Wick el 99% de las veces. Y creo que también hay una responsabilidad por parte nuestra de entender que hay, incluso dentro de nuestras propias culturas, formas de resolver cuestiones cuyo clímax no sea un clímax pistolero. De hecho, este tema salió de manera tangencial cuando estuvimos hablando. Es que este programa nos quedó bastante bien, ¿eh? En la temporada anterior. ¿Qué temporadaza? Por ejemplo. En el programa en el que hablábamos sobre ambientar tus partidas en España. ¿Vale? Entonces, sobre los permisos de armas y esas cosas, ¿no? Efectivamente, o sea, aquí tener un arma es una cosa excepcional. O sea, no todo el mundo tiene un arma. Tienen armas los cazadores, los policías y ya. O sea, aquí en el Costco no venden armas, por si no lo sabíais. En Estados Unidos sí, pero aquí no. O sea, no me voy a ir a comprar una Glock que las tienen de oferta. Y algo que creo que los juegos deben trabajar en general, los que quieran, digamos, trabajar ese aspecto del combate, hemos dado algunas ideas como lo de combates variados, mecánicas, pero también sería que el combate no tiene por qué acabar reduciendo los puntos de vida a cero. Es decir, los jugadores muchas veces no piensan que una opción puede ser huir o tal, porque en la ficción ocurre mucho, en el cine, en novelas, etcétera, pero aquí es como, tengo que pasarme esta pantalla, ¿no? Esa idea un poco de símil de videojuego. Y sin embargo, acuérdate, bueno, no sé si te acuerdas, cuando nos pegamos con el dragón. Nos fundió el dragón casi literalmente. Yo llegó un momento del combate y yo tenía un personaje que me lo había ido subiendo, en principio era el superviviente, o sea, lo que pasa es que las tiradas de supervivencia solo cazaba ratas en Forbidden Lands. Llegó un momento en el que lo vi todo tan chungo y yo diciendo, que nos morimos, que cogí los trozos que quedaban de mis compañeros y huí del combate. Porque dije, es que no vamos a ganarle a un maldito dragón de fuego. ¿En qué cabeza cabe? De hecho, yo creo que empecé el combate diciendo, teníamos que conseguir una cosa que estaba en la caverna. Dije, yo voy a ir a por esa cosa y entretenerme al dragón. O sea, porque yo paso de pegarme con ese bicho, porque me va a matar. Gracias a eso, por cierto, pudimos jugar un epílogo, porque si no, pues hubiéramos muerto todos. Bueno, algunos se quedó por el camino, pero... Exacto. Una de las... A ver, por ejemplo, por un caso en el que... Bueno, en el que he estado, ¿no? Nosotros jugamos La calle de Londres para Vampiro Quinta Edición, antes de que saliese en castellano. Dirigió Pablo, el otro Pablo el bueno, ¿vale? Soy Pablo el malo. Y entonces, claro, la mitad del grupo queríamos acabar con el malo, porque estábamos del fulano en cuestión hasta el moño. Llevábamos 2 años jugando. O sea, había mucha mala sangre hacia el personaje y yo de verdad creo que, de hecho, a día de hoy seguimos discutiendo si la resolución que fue llegar a un trato de aniquilación mutua asegurada, de mira, tú vete por aquí y no molestes. Entonces, ahí dije, no, porque ¿qué vamos a hacer? Pues, digo, pues pelear. Pero porque creo que uno de los temas iba a ser pelear, porque luchábamos por algo más grande que nuestras propias anhelos personales de violencia. Pero claro, ahí soy yo bebido por intoxicado, ¿no? Por una forma de entender las historias, o fue algo que se fue construyendo por la narrativa. Yo creo que es lo segundo, pero a veces pienso que es lo primero. Entonces, voy a dejar que esa cuestión corra. Pero Forbidden Lands, una cosa que hace muy bien es que, salvo algunos combates de la campaña de la purga del cuervo, muchos, o sea, no quieres combatir. O sea, no. La dragona gigantérrima que está ahí al fondo, o sea, tú no quieres combatir con el mega monstruo, suéltalo y que sea feliz. Pero luego
te mete combates obligatorios que no puedes huir. Estoy pensando, por ejemplo, en las minas de Tejepiedra. Las minas de Tejepiedra es un carrusel de la... Las minas de Tejepiedra es la que... Los enanos. Es los horrible. enanos. Yo me estoy acordando de una anterior que era una especie de atalaya que salió un bicho que tenía como cola de escorpión o no sé qué No, eso santa madre. es Cimarroca de los Vientos. Sí, bueno, pues que ahí casi nos morimos todos. Pero si no nos mataba el bicho, nos moríamos bajando por la cuerda. Claro. Esta vez Si no habéis Podemos jugado la discutir purga que del Borderlands cuervo, está mal hecho, ¿vale? si no os habéis jugado la purga del cuervo y la queréis jugar, un saludo a todos esos spoilers que os hemos hecho, Bueno, o a ver, poliesters, como dicen por ahí. Tejepiedra es un sitio horrible. los Te lo dicen. poliéster, los poliéster. O sea, quiero decir, Tejepiedra es horrible. Eso te lo van a decir hasta los goblins, que hacen juramentos goblins. Tengo que decir, os hemos dicho dónde hay bichos, pero ni por qué están ni nada, que es importante. Estáis por Eso la es. historia. Bueno, No, pero- hacíamos guerreros, ¿vale? No, haceros hechiceros. Invocar demonios y que esos demonios traten con los otros demonios. Ellos se entienden. Es su movida, hablan demonios, ¿sabes? Y a raíz de algo que comentó Pablo muy al principio, o Steph, ¿quieres decir algo más de este tema? Sí, no, pero yo a quería, luego, haz tú la pregunta y luego esto, porque es al hilo, pero es una pregunta que le quiero hacer a Pablo. Es que yo quería alejarme un momento de la violencia, creo que ya hemos hablado bastante de la violencia tradicional que estamos teniendo todos, pero algo que creo que en el rol se usa y que funciona muy bien cuando se usa es la violencia implícita. Es decir, estoy pensando, pues tu personaje llega a casa después de vivir mil aventuras, abre la puerta y ve que hay unas manchas en el suelo y no sé Y qué. la nevera está su mujer. Como Claro, este cómic infame de Green Lantern. No, quiero decir, esa serie o por ejemplo, ¿por qué los White en Cultos Innombrables, dado que estamos hablando de juegos que jugamos últimamente, funcionan tan bien? No funcionan porque sean violentos, que lo son, sino yo al menos todas las veces que los he sacado, normalmente no necesitan pelearse con nadie, porque están revistos de una violencia implícita de va a pasar esto, claro, entonces está muy, es como Darth Vader impresiona, te da la sensación de que puede hacer un uso extremo de la violencia, pero Asmático sobrevalorado. Sí. Luego en De Rogue One hecho, sí la usa. de hecho, estoy pensando en cuando jugué la campaña de The Between, que teníamos un archivo de Drive compartido pues para llevar pues, los personajes, las amenazas, la verdad es que estaba muy bien. La primera página del Excel era los velos, las líneas, tarjeta X, estas cosas, ¿no? De cosas que quieres que aparezcan y cosas que por favor no, o cosas de, bueno, puede aparecer, pero tampoco te pases. Y entonces, y es verdad, o sea, muchas veces es violencia explícita. Yo esa me daba igual. La implícita, bueno, me da lo mismo, pero no lo hagas nada a un niño. O sea, es decir, rellenando este Excel me di cuenta de hasta dónde tiene uno las tragaderas. Y era curioso, cuando hablábamos de lo de la violencia implícita, porque todo en The Between, no todo, casi todo, no es que todo se resuelva a base de combate, porque sí que es verdad que es un juego en el que hay mucha parte de investigación. De hecho, las amenazas, tú lo primero que tienes que hacer es recabar pruebas e ir investigando tú por tu cuenta, pero llega un momento en el que también te tienes que pegar, pues porque el mundo es violento así en general. Entonces, recuerdo que eso, rellenando ese Excel, recuerdo lo de la violencia implícita y yo decía, pero esto, es decir, ¿esto qué es? Y luego me di cuenta que sí, que desde que ponías un pie fuera de tu habitación o incluso en tu propia habitación de la casa Hargrave, ya podía haber violencia y me resultó bastante curioso. Mira, por ejemplo, yo estoy pensando en Vampiro. Vampiro es un juego en el que la violencia está en todos lados, porque tú te alimentas de la sangre de los seres vivos, pero la sociedad de los vampiros es violenta, es una sociedad jerárquica que funciona con castigos, amenazas, siempre estás al borde de la muerte definitiva y forma parte del atractivo, el hecho de que vives al filo de la navalla y aunque no hace falta que te estén estampando la cabeza con un bate de béisbol cada 2 minutos o que haya un combate contra un grupo de asesinos Banu Hakim cada cinco partidas, sí tácitamente sí hay violencia. ¿no? Pero yo creo que es lo de siempre. O sea, creo que cuando pensamos en violencia, pensamos en Rambo. Y obviamos de que hay muchos tipos de violencia. Por ejemplo, hay un juego de Tulu que se ambienta en Salem, no en Harlem. Claro, tú ahí estás viendo una situación de violencia estructural,
porque eres un afroamericano viviendo en los años 20 en los Harlem con todo lo que eso implica. Sí, Entonces, y además hay juegos ahora que se basan en la violencia estructural y que tienen mucha fama y prestigio. Estoy pensando en The Spire, ¿no? por ejemplo, En donde pues tú eres un elfo que es víctima de la violencia estructural porque vienes del esclavismo y de tal. En la Balfa, que también estás Hela, encerrado contra tu voluntad y se usa la violencia. Claro. bueno, Mutant Year Zero, ¿cómo es? Las personas son violentas las unas con las otras porque son niños, es el señor de las moscas. Mm, Al sí, sí. final, hay Paranoia es un juego muy violento, pero te lo reviste todo de Y si comedia no, negra y estúpida, y eso es lo que funciona. O sea, y si no también, te dan ganas de matar a tu máster, que también eso es no, otro tipo de violencia. no, el ordenador es tu amigo, ¿eh? Cuidado, Bueno, respeta al bueno. ordenador. Buenos días, ciudadano, como Claro, es. Un saludo al ordenador si nos está escuchando. claro, lo que Eso te quiero es. decir, el ordenador es tu amigo, es en sí mismo una amenaza. Claro. Claro, porque es un juego violento. Y entonces, Ujú. insisto, o sea, creo que el problema no es la violencia, el problema es que en el rol se ha ludificado un tipo de violencia que es la de los westerns, que es el tiroteo en el amanecer, al frente del salón, al final de la peli, y se glorifica ese tipo de violencia, porque vimos una serie que la glorifica, pero hay otros tipos de violencia que están ahí y son mucho más interesantes, porque la violencia, como todo lo humano, Ujú. tiene un potencial para el Eso, drama, ¿no? eso está muy bien porque me he ido apuntando cosas para salirnos del típico de solo de combate y has apuntado una cosa que tenía apuntado antes, que es sobre la romantización de la violencia al punto de convertirlo en un tipo de personaje. Es decir, por ejemplo, en D&D tienes el guerrero, pero luego si ya quieres uno súper violento, tienes el bárbaro. En otros juegos suele haber algún especialista en combate, ¿no? Cuando hay juegos con arquetipos, Ujú. pero por ejemplo, incluso varios especialistas en combate, ¿no? El guerrero, el bárbaro que acabo de decir. El Pero luego paladín. puede haber un solo tipo de personaje de saber cosas. ¿No? Este es el que es erudito, pero no hay erudito de las plantas, erudito de las piedras, o no es habitual en los juegos de rol, ¿no? No. O social, el social de hablar con gente, el social de hablar con masas. No, no, eres el social y ya está. Entonces, muchas veces cuando profundizan más es justo en la violencia, ¿no? Algo curioso. Ujú. Pero, Bueno, perdón. Sí, sí, no, supongo que vendrá por lo que, Por lo que estamos con lo hablando. que comenzó. Sí, eso por lo que comenzó diciendo Pablo, ¿no? O sea, al final de estos barros, aquellos lodos, o nunca sé si eso lo digo bien, creo que es al revés. Si el origen y el germen de todo esto ya eran los wargames y eran cosas violentas, es decir, nos hemos especializado en esas cosas y en el resto de las cosas no, porque nos dan igual, en el fondo, ¿no? yo no creo que dé igual. Es que creo que No, a nosotros puede no darnos igual, pero no, voy a romper un poco la lanza a favor de la FISA. Voy a hacer lo que nunca hago, o sea, abogado del diablo de este hobby. Creo que hay, por un lado, lo que las grandes editoriales, y con esto me refiero a Wizards of the Coast y sus salchichincles, sus actores secundarios Bobs, y la gente que quiere ser Wizards, secuaces. sus secuaces o sus wannabes, que quieren, que tienen un tipo de rol que creen que debe ser el que es el vigente, que es la glorificación de a tiro dados, mato absolutamente, dime, como su cerebro, ¿no? Y luego está un montón de gente en todo el planeta que hace rol muy distinto. O sea, Ujú. y es verdad, o sea, porque tú en realidad te das cuenta, hay juegos que son D&D, salen de un sitio, dos, si contamos Reino Unido, que es el de la versión original. El resto de países, incluso cuando copian el estilo de fantasía, van a otras cosas. O sea, el Ujú. ojo oscuro, o sea, no se parece nada de ID porque el combate para empezar es horroroso. Y dos, porque Ujú. tardas 21 horas en hacerte el personaje, por lo tanto no quieres que se muera. Sí, pues yo creo que es lo que decíamos antes, ¿no? Y esto tiene que ver con la cosa cultural. O sea, tú Claro. aquí no puedes comprarte un arma en el Costco, pero en Estados Unidos sí. Bueno, es más, estaba pensando, se me ha olvidado. Ha sido horrible, o sea, he visto cómo desalojaba de mi mente. Pues Se ha ido. en lo que vuelve tu idea, cuento una Fallout, anécdota. Ah, Sí. Fallout. Fallout. Anécdota para la gente más joven del lugar. Hay un juego de rol antiguo que hoy en día llamaríamos indie que se llama literalmente Violencia. Violencia. Y Ah, que en el sí. fondo, sí, es un ensayo en el fondo sobre el uso, lo que estamos hablando hoy, sobre la violencia en el juego de rol y por qué se abusa de ella. Lo publicó Edge Entertainment en sus primeros tiempos y consiste un poco en plantear en el mundo actual
las cosas como si fuera un D&D, de yo entro en la oficina, Normal. mato a la gente, recojo el tesoro y no sé qué, y luego hacer una especie de reflexión en voz alta sobre eso es lo mismo que estás haciendo en ese mundo de fantasía. Igual eso Ajá, no tiene sentido, ¿no? no tiene sentido. Mm, Oh, qué guay. mm. Pablo, ¿ibas a hablar del Fallout? ¿O Mira, no? hay un ejemplo Sí. que para mí es paradigmático, que es de toda esta banalización de la violencia hasta el punto de convertirlo en parodia, es Fallout. O sea, los primeros 2 juegos de Fallout, el lema World War Never Change, la guerra nunca cambia, no es un eslogan, es un aviso. O sea, te están hablando de que nos podemos reventar con un pepo, y la humanidad es tan estúpida que va a seguir provocando guerras porque está en su naturaleza. Es como una idea muy, muy negativa sobre nuestra propia naturaleza. Desde que está en manos de Bethesda, que es una gran empresa estadounidense, World War Never Change se ha convertido en, tío, la guerra nunca cambia y es genial, es súper divertido. Ahora tienes una servoarmadura con cohetes o puedes tirar bombas nucleares en nuestro divertido juego multijugador. Y entonces ha pasado de ser ese aviso, esa reflexión, a ser un eslogan sobre qué divertido es volarle una puñetera bomba nuclear a otro jugador en este divertido mapa de Fallout 76. Es lo que estaba pensando. Y con el rol ha pasado exactamente lo mismo. El combate era lo que tú querías evitar, porque te molías, porque todo era más fuerte que tú, y ahora tú eres más fuerte que tu entorno, por lo tanto, normalmente los juegos de rol los personajes son más poderosos que los monstruos, pero J ha abandonado, no le ha gustado mi reflexión. No le ha gustado, no le ha gustado, no le ha gustado que hables mal del Fallout. Fallout. Y entonces es lo que ha pasado, no sé. Es que me he tenido como un chispazo. Violencia es brillante, por cierto, ¿eh? Es muy bueno. Sí. Pues mira, voy aprovechando que nos hemos quedado tú y yo aquí en Petit Comité. Cuéntame. Yo te quería preguntar Me por pongo cómodo. Vale. Yo te quería preguntar, es que Pedro, hemos aprovechado que te habías caído, porque le quiero hacer la pregunta a Pablo, que es, bueno, yo me he planteado muchas veces dirigir Aquelarre, ¿vale? Porque, Sí. porque el juego me mola, porque me mola la ambientación, porque es que me gusta todo de Aquelarre, como si no hubiera escrito yo alguna cosilla para Aquelarre. Bien. Pero cuando digo, venga, que esta vez sí, que lo dirijo, digo, pero es que va a haber un combate y yo me da mucha pereza. Sí. Me da mucha pereza, chiqui. O sea, de tiro un dado, a ver cuánto daño le hago, dónde le hago el daño. Y luego, pero la defensa, pero el no sé qué, pero el no sé cuál. O sea, a mí eso me mata. Sí. Sí. Y no hay manera de remediarlo, ¿no? Bueno, sí, jugando con Sí. otros sistemas si te apetece, vaya, No, pero pero vamos a ver, ¿no? en Aquelarre el combate es siempre la peor opción. Sí, de eso, o sea, es lo que he inferido de vuestras palabras, es lo que me llevo del programa de hoy probablemente. Incluso te voy a decir, es la peor opción, es lo peor a nivel de diseño. O sea, las peores aventuras de Aquelarre, estoy por ejemplo pensando en una que viene en la segunda edición, que se llama, tiene un capítulo que se llama Doom, que es tú en el infierno matando demonios, es Ajá, una ponzoña. O sea, eso es Anno Domini. no, porque en Ado Nomini tienes poderes molones. Ay, mira, Yanao Domini es un buen ejemplo donde no combates No quieres combatir. porque un demonio está muy por encima de ti. Un lutín te Ajá. puede matar de un mordisco. Claro, y O- además Anno Domini es un juego extremadamente violento porque los demonios no matan a los humanos, los corrompen, porque lo que quieren son sus almas, no quieren sus vidas. Correcto. Mira, ya tengo un par de juegos para que se resuelven las cosas no violentamente. Y, Pero luego sí y queréis luego, a eso. a mí por ejemplo hay una aventura que me gusta mucho de Danza Macabra, que creo que que es la de Toledo, que es una movida hilarante en la que pasan cosas absurdas y en realidad tu personaje se ha fumado tremendo Kojima y está fliplimbli. Y nada es real, ¿vale? Entonces es como, es la potencialidad de Aquelarre. Y a mí me Yo, gusta, yo disfruto el combate en Aquelarre, yo me divierto. Pero yo me divierto porque llega un punto que llevo jugando a Aquelarre desde que tengo... y lo haces sin pensar, claro. Claro. Claro, no me tengo que parar como tendría que hacer el resto de la gente de me paro, a ver, ¿y ahora qué tiro? ¿Y esto cómo lo hago? Y tal. De hecho, estoy pensando en la aventura que sacamos en Satus Dux, Pedro, que había un combate que lo podías esquivar. O sea, Sí. era un poco hemos hecho el check, ¿no? De si alguien se quiere pegar, se puede pegar. Pero la aventura se puede resolver sin pegarte con nadie. Perfectamente. Mira, luego te paso Y una fue aventura. yo creo que fue algo, además, fue una cuestión de diseño que no la hablamos, pero que eso sí que estaba implícito. ¿Por qué hay que pegarse? ¿No? Sí.
Pero, mira, por ejemplo, estoy pensando, Ema de Tulu. Ema de Tulu es el ejemplo paradigmático de un juego que se revienta a sí mismo cuando hay un combate. Ema de Tulu es un juego de investigación. Tu personaje, de hecho, se llama investigador. No hay clases. Hay profesiones que son arquetipos de los años 20. Y tú lees las aventuras clásicas de la Ema de Tulu Y son poner y dinamita. todas acaban con dinamita, escopetas y Thompson. Claro. Es así. Y dices, es Ujú. exagerado. La campaña más famosa de Tulu es las máscaras de Nyarlathotep. ¿Sabes lo que es la máscara de Nyarlathotep? Es Indiana Jones Across the World con una UCI. Lo sé, Es lo sé. terrible. Vale. Mira, Ya, para un juego que se autodenomina juego de investigación. es que, ¿por qué no lo es? Porque es un juego de horror. Pero qué Claro. horror. O sea, Es un juego de horror. Joder, por ejemplo, Delta Green, que es un juego que viene de Tulu, es un juego en el que la violencia, de hecho te dice, es un juego, lo ponen al principio en todas las ediciones, es un juego sobre la muerte, sobre cómo la humanidad está condenada y sobre cómo intentas que la humanidad no se dé cuenta de que está condenada y cómo eso significa el fin de tu familia, el fin de tu cordura. Y te dice, la muerte y la violencia es el cómo el universo reacciona violentamente a tu propia existencia. Entonces, es la reflexión inteligente y la violencia que te estoy aboliendo. Es que os veo bostezar y me dais mucha ternurita. No, cariño mío, No. es que nos levantamos muy pronto. Yo también, pero me he tomado tremendo café. Yo estaba mirando porque he No nos entrado a ver una aburrimos nunca. notificación de La Voz de la Mesa, que nos quiere mucho, Ay, y he visto en el timeline que mencionaban Pendragón y he pensado, este es otro ejemplo como hombre lobo de juego en el que los personajes se supone que vienen a luchar, pero en el fondo no van a luchar, pues son son caballeros, caballeros, ¿no? claro. Claro. Entonces los caballeros hacen cosas de caballero y parece que ir con la espada por ahí es bueno, pero eso es garantía de muerte segura. O sea, de hecho, Pendragon es un juego en el que el combate, o sea, los combates seguros son siempre grandes hitos de la historia artúrica y van a acabar en un 65% de las veces con tu personaje muerto para que entre la nueva generación. O sea, eso sí, eso pasa. Ujú. O sea, ¿cómo te cambias de personaje en Pendragon? ¿Porque se te muere o porque te lo mata Grad Stafford? Y eso es un hecho. Así, clarito. Vale, no sé si estamos ya casi en la recta final, Pedro. Ya te gusta. Pedro se ha quedado congeladísimo. No, yo creo que está durmiendo porque nuestras melodiosas voces le llevan a la tierra de los sueños. También, donde las cosas pueden no resolverse violentamente. Hablamos ahora de juegos que no premian, sino que, bueno, si hay violencia, bien, pero si no, tampoco pasa nada. Sí, claro que sí. claro, tú Vale. este día decías que tenías a uno en la cabeza. Tengo dos. Uno, cuando has dicho antes en Anno Domini que un lutín podía matarte de un mordisco, me he acordado de ese maravilloso juego que es La Torre de Rudesindus. Y Ay, que pues para mí es súper violento. es súper violento, pues para mí no, pero Desde los claro, dibujos animados, claro, es violento como esa serie de dibujos donde lo gracioso es que le sale un chichón a uno. Pero bueno, sí, hijo, pero es violencia de Barrio Sésamo, no sé, de Catacroc, de me pego con algo, ay, me persigue un gato. de No sé, Asterix y pero Obelix, ¿no? sí, es un poco ese nivel de violencia de qué locos están estos romanos. No, para mí no. Para mí, o sea, como los lutines se tienen que dedicar a tareas del hogar, en el fondo, más allá de que te persiga un gato o de que se te pueda caer la campana en la cabeza, para mí no, o sea, no lo etiquetaría como, es decir, puedes resolver la acción, la aventura que se te plantea sin tocar la violencia desde ningún sitio. Si ya subir un escalón igual se te hace un mundo, colega. Tienes un bichito chiquitito. También juego de los que hemos hablado aquí mucho, para mí, aunque haya el germen sea la violencia, Bring It Good Bay es un juego que no se suele resolver con violencia. El germen del caso suele ser violento. Alguien ha matado a alguien. Pero normalmente tus ancianitas no recurren a la violencia para resolver las cosas. No deberían, al menos. No debería, porque ¿qué te van a darle un bolsazo? Es que... Bueno. Bueno, yo jugaba con la campañita que nos jugamos, yo jugaba con una señora que hacía tai chi, igual de media torta te dejaba un poco en el suelo, pero en fin. Yo juego con una campaña con un señor cuya ancianita era expresidenta del grupo local de la NRA, de la Asociación Nacional de Rifle. Era la yaya que disparaba. No, vale, y el otro juego que se me había ocurrido y no lo hago conscientemente, sino que me sale de manera inconsciente, es cuando dirijo alguna aventura para la Liga de los
que la Liga de los Caballeros y Damas Extravagantes, a veces mete un combate de esto de, bueno, y aparece un bicho, le pegáis, pero normalmente no suele ser el final. Lo suelo meter como en medio, si veo que tengo tiempo, pues un poco para que vean que te puedes pegar. Pero la manera de resolver los combates normalmente no es a fuerza, saco una pistola, le disparo. No, no, no. O sea, tenemos que usar la imaginación para que este bicho, para deshacernos de él. Nadie dice que haya que pegarlo. No sé si me he explicado. Sí. Y normalmente la resolución de las aventuras no implica pegarse con nadie, sino que significa resolver otros problemas u otros asuntos que han podido ir surgiendo a lo largo de la aventura. Y es verdad, o sea, me acabo de dar cuenta de, porque no he solido dirigir las aventuras que vienen en el manual, siempre normalmente me las invento yo. Y siempre lo planteo como algo que al final no se resuelve violentamente. No sé. Pablo, ¿se te ocurre algún otro juego igual que premie o que dentro de la mecánica? Estoy pensando en dos. Uno es un juego de rol, el otro es un videojuego de rol, ¿vale? El juego de rol es Malefice. Malefice, le jeu qui sent le soufre, el juego que huele a azufre. Francés tiene que ser. Claro, es como es el aquelarre francés, es previo, ¿vale? Escrito por Michel Godot y Guillaume Romer. Entonces, el sistema de combate es ridículo. O sea, porque de hecho los autores lo que se interesaba era que fuese un motor de historias terroríficas. Entonces, se centra mucho más en lo ambiental, en el roleo puro y duro, que las pelicas. Y de hecho, las pelicas es lo peor que tiene el juego, porque es que tú lees las aventuras y les da igual. O sea, son cosas que se resuelven hablando, investigando, roleando, y tiene esa parte que siendo un jueguito de los años 80, que ya en esa parte muy moderna. Pero estoy pensando, por ejemplo, en Disco Elysium, porque he empezado este no podcast rajando de los videojuegos. Sí. Y hay un videojuego de rol que lo hace bien, que es Disco Elysium. ¿Has jugado a Disco Elysium? Yo se lo he visto jugar a Pedro. Disco Elysium es... No soportaba al niño que repetía siempre la misma santa frase. Kudo. Lo soporto. Normal, ¿vale? Es normal. Ese niño es horrible. Tengo metida su voz en mi cerebro y eso que claro. No lo he jugado yo. Que la has jugado con la versión modelo en la que tiene voces. Vale. Disco Elysium no tiene combate. ¿Vale? Ajá. Porque los diseñadores del juego, Robert Kurwitz y Ellen Perre, dijeron, en un juego de rol, ¿qué es lo que haces siempre? ¿Qué es lo que haces tú todos los días? Hablas con personas. Sí. ¿Qué es lo que no haces todos los días? Tiroteos. Por lo tanto, es un juego de rol en el que hay un tiroteo. Y es una escena que acaba siempre mal y que puedes gestionar de muchas maneras. Entonces, bueno, el juego comienza con que alguien ha matado a alguien, ¿no? Claro, pero ese alguien lleva muerto. Claro, pero ese tío lleva muerto 7 días. Ya. En realidad, no tiene sistema de combate, tiene una resolución como funciona el resto de tiradas. 1. Y le puedes intentar meter un puñetazo a craniométrico que mide 2,10 metros y es mucho más fuerte que tú y el 95% de las veces vas a morir. ¿Vale? Entonces, yo creo que Disco Elysium es el videojuego que entiende lo que es un juego de rol. Pregunta. Pregunta. Me has hablado, yo he hablado de 2 juegos españoles, ¿vale? Sí. Y tú has hablado de un juego francés y Disco Elysium, ¿de quiénes son? ¿De quiénes? Bueno, es un grupo, bueno, es una historia muy triste. Es una historia muy triste, muy larga y tal, pero el creador, que es Robert Kurwitz, es estonio. Vale. Es un señor muy guapo, por cierto. Por cosas, los 4 ejemplos que nos vienen a la cabeza, ninguno es de los United States of Yo tengo America. uno. Ya viene Pedro. A ver, aquí ya viene. Colonizado. Y es que va a sentir vergüenza sobre su Échalo boca. del grupo. Dos peregrinos del templo volador. Sí, claro. Correcto. Pero ¿por qué es Avatar? Qué bonito. Muy bueno. Claro. Qué bonito. Que hay que reivindicar más. Pero es verdad, o sea, lo que decía Pablo al principio, hay un tema cultural ahí que influye sin duda alguna, claro. Hombre, pero es que además el autor de Dos peregrinos del templo volador es un señor así como muy hippie, ¿no? Él en sí mismo. Sí. O sea, bien, que se puede ser estadounidense y no estar a favor de las armas. Adiós, gracias. O sea... De hecho, sí. No, pero, volviendo un poco, es verdad, por ejemplo, yo estoy pensando en Warhammer Fantasy. Warhammer Fantasy, 40K es otra cosa. Es un juego que tiene espaditas, tiene magia, tiene monstruos, tiene orcos. El combate es el horror, porque vas a morirte. Entonces
Entonces, y tu personaje no es Jimmy el alto elfo con espada molona, es Fraud, el cazador de ratas con un perrito feo, ¿sabes? Entonces, es un juego en el que en realidad es un mundo violento, pero se acerca más a Tulu en ese sentido, o a juegos guays. Entonces, sí, hay combate, pero no es un juego. Yo lo entiendo como la violencia, una vez más, violencia estructural. Pero también voy a decir que la violencia estructural genera muchísimo más rechazo que la que es explícita. Sí. O sea, a mí me hace sentir más incómoda. Claro, pero digo. A mí, por ejemplo, seguramente porque soy historiador y estamos medio muertos por dentro y la otra mitad somos un callo emocional. O sea, yo puedo con todo menos la violencia contra perritos y animales adorables. O sea, no me mates una mantarraya delante del morro. Eso sí, me matas, me da igual. Ya ves, yo por ejemplo es con los niños. Sí, es normal. Sí, es el propio sesgo. De hecho, siempre me acordaré, mira que Cultos Innombrables también quiere ser una cosa muy de investigación, a pesar de que tienes a Sasha, Sasha pega hostias, Sasha investiga, sabe hacer. te golpea ahí. No puede investigar eso es, investiga hostias. ¿Tú has visto esa calva? Me estaba acordando de la aventura de la lista. La aventura de la lista ya es que te deja, yo ya la empecé fatal. La empecé fatal porque precisamente era bueno, esto nos dicen que lo tenemos que resolver violentamente. Bueno, igual hay que darle una vueltita y no vamos a resolverlo violentamente. De hecho, yo hubo una cosa que dije, yo eso no lo hago. O sea, mi personaje se queda afuera porque yo ahí, en ese berenjenal, no me meto. Claro. Sí. La lista es un ejemplo de una aventura que parte de algo que en otros juegos harías sin rechistar, que es ejercer la violencia, Eso pero es. aquí además basta que te lo digan para que no lo quieras hacer, ¿no? Es un poco... Sí, aprovecha, explota eso que en la llama de Chulu pues igual no es tan fácil hacer. Sí. Oye, qué programazo está quedando, ¿no? Estoy como muy contento. Qué bien. Sí. Gracias a Gokuro por ponérnoslo. Yo os quería hablar también, porque lo mencionaba él cuando nos lo propuso, y es una pequeña reflexión sobre el peso que tienen la cantidad de páginas que dedicamos al combate en relación a otras cosas que también son peligros, por ejemplo, las reglas de caídas suelen ocupar un párrafo, las reglas de persecuciones, igual una página, la de combate, 30 páginas, ¿no? ¿La de combate? Sí, perdón. No, que la reflexión no es solo por la relevancia que hemos dicho que tiene, sino que es como, es decir, si a un jugador se le muere el personaje porque se cae muy alto en una montaña, se queja menos a pesar de que la regla es un párrafo, pero como te den un espadazo y te mate, necesitas tener 30 páginas de reglas, ¿no? Es un poco... Pero, y por ende, o sea, va todo unido, es combate, daño y defensa. Todo eso son 800 páginas escritas en los libros de rol que a lo mejor las podíamos reciclar y hacer un árbol de Navidad reciclado. Tengo sentimientos encontrados. Cuéntame. Por ejemplo, en D&D la violencia es cartoon. Porque a Blul, el bárbaro, le mete un lanzazo en el páncreas y se echa un descansito largo y está como una rosa. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en Aquelarre te rompen un hueso y vas a estar bonito 8 meses hasta que si no te mueres de tétanos. Es decir, yo entiendo que tu combate esté detallado si el sistema de consecuencias post-combate está igualmente detallado. En ese lado, por ejemplo, Forbielans lo hace medio bien, medio mal, porque te mete 800 lesiones que son cada cual más atroz que tira un dado. Tira 2 de 6 y de escojonia. Y suerte. Pero luego tienes un combate que es un dolor de muelas, porque no hay combate bueno. Entonces, ahí como que en Forbielans viven dos lobos, ¿no? Y por ejemplo, Tulu hace una cosa muy loca, porque Tulu te mete unas reglas de sanidad mental un poco chaclústicas, pero no tiene un capítulo de persecuciones en coche. Porque ¿quién no quiere huir en su Ford T de ese malvado? Discúlpame, eso me parece espacio en un papel muy bien aprovechado. Más persecuciones debería haber. Uf, qué pereza, es que... me acuerdo de Taxi, me agobio. Y antes de pasar así al cierre del programa, tengo una pregunta para vosotros que iba a hacer muy al principio y la he dejado, que era, ¿habéis observado alguna vez fuera del juego o habéis vivido violencia? Sí. Por si queréis contarnos una anécdota. Yo tengo una muy clara. Pero...
Sí, mejor. Considera tú, A porque ver, yo tengo que armar porque esto en mi cabeza, ¿vale? yo, además de armarlo, quiero ver cuál es el nivel de violencia, ¿vale? Vale, yo vamos, estoy seguro que alguna Estás vez hablando, por cierto, estás hablando con 2 niños del País Vasco, ¿vale? Claro. quemaron No, el no, contenedor no, donde tiraron los no, no. no, mi ciela. Eso Yo es. en mi caso, pues igual de chavales alguien se peleó por algo en partida, pero sí recuerdo, siendo adolescente, en una partida de Vampiro Oscura, un jugador que como no le funcionaba el combo que había hecho, yo era jugador en aquella partida también, delante de todos agarró su hoja, la hizo una bola, la tiró a la papelera y salió dando un portazo. A la semana siguiente tenía otro personaje y estaba jugando. Pero en aquel momento fue como, buah, chaval. Gestión de frustración mal llevada, normal en adolescentes. Ni... Aconsejo onanismo. A mí me pasó algo parecido, no hice un La Mesa es de Dios, pero me enfadé mucho una vez jugando una partida de Tute en el pueblo. Y ya está. Entonces me levanté, tiré mis cartas encima de la mesa y me fui, porque dije, la otra opción es coger una silla y estampársela a alguien en la cabeza. Ya está, punto. Entonces dije, no voy a llegar a ese nivel de violencia porque, a ver, yo te puedo ofrecer hostias, pero en realidad yo pegarme, igual alguna vez me han pegado cuando era chavala, picos patatas, ¿sabes? Pero no, yo nunca me he pegado con nadie, o sea, nunca le he pegado a nadie, más allá de una colleja o de darte así un poco en el brazo, en plan de, pero no digas eso, no sé qué. No, no, no soy una persona que tienda a la violencia. Luego sí, jugando ocultos innombrables te pego unas hostias y me quedo tan pichi. Me vamos con Sasa y su MSG. Claro. A ver, ¿Y tú, Pablo? por contar, o sea, es que he vivido en Guipúzcoa, ¿sabes? Soy de Guipúzcoa. Y De yo la, de de la Santurce. parte de Donosti, ¿sabes? Vale, a ver. Una para mí muy clásica fue pues una vez que estábamos jugando a rol en Jaizkibel, que es un monte que hay al lado de Hondarribia, al lado de la frontera con Francia, con la Purdi, y estábamos jugando en unas ruinas que hay, que son unas vistas espectaculares. Si podéis ir un día a Jaizkibel, yo os lo recomiendo. Y vino la Guardia Civil a ver qué hacíamos. Y estuvimos 45 minutos con la amable benemérita. Y yo creo que es la primera vez que me sentí realmente violento. No he hecho nada. No estoy haciendo nada malo. No estoy haciendo nada malo. He subido aquí andando, que esto es un monte, cabrón, pilili, y no quiero faltar a la autoridad. Y estuvimos 45 minutos con unos señores, con unos tíos con escopeta de fondo, leyéndonos la cuartilla. Es que, a ver, ¿qué año era? ¿Qué hacíais? Era 2007. Era 2007. Bueno. 2007. Vascos en el monte. Vascos en el monte. Que es un mirador, que no estábamos escondidos en un zulo. Ya, Que había un camping. Bueno, no sé si me explico. Yo fue la primera vez que me sentí. Y encima estábamos jugando el retorno al templo elemental creo que es del hermano de Montecook. O sea, fíjate tú, la panda de frikis echando dados. Que además eso hemos pensado mucho en ejemplos de violencia, digamos, más o menos convencional, de te pego y no sé qué, pero el ejemplo que has puesto, Pablo, me lleva a que lo que sí he visto con mucha más frecuencia es violencia de otro tipo, por ejemplo, violencia psicológica, opresión. Por ejemplo, estoy pensando una pareja que jugaba junta y si uno hacía algo que a la otra persona no le gustaba, las miradas mataban y el tacto, y dices tú, pero iros a hablarlo, ¿no? Y, bueno, a nivel que pues uno se fue de la partida y luego se fue el otro, pues un poco por presión. Sí, esas cosas no molan. Bueno, y cosas así mil, O sea, pues, anécdotas de ese pelo de por ejemplo, estar jugando una partida, al lado de donde nosotros jugábamos estaba el estadio de la Real Sociedad. Pues resulta que no pudimos salir del edificio porque había unos hinchas dándose de catorrazos. Y después llegó la Archancha a dar de catorrazos. Entonces, eso era literalmente el campo del Pelennor después de la batalla del campo del Pelennor. ¿Vale? Entonces, pero hay muchas formas de violencia. O sea, insisto, que creo que es, de hecho yo esto lo aplico como mi reflexión final, tenemos que entender la violencia como una cosa que va mucho más allá de la violencia física caricaturesca que nos viene del pulp, de las pelis de acción y de los dibujos animados. ¿Vale? O sea, hay formas de violencia que son mucho más terribles, porque encima son estructurales, perduran en el tiempo, son hereditarias en muchas ocasiones, y que también, por un lado, en nuestro mundo son un horror, pero que en los juegos de rol pueden ser mecanismos para el drama.
o incluso un elemento de denuncia. Efectivamente, muy bien dicho, Pablo. Pues genial, esa es la reflexión final de Pablo. ¿La tuya, Steph? La mía es que yo creo que deberíamos transitar hacia esa máxima que dice la violencia no es la solución. O sea, quizá le tenemos que dar una vuelta a nuestras aventuras, a las aventuras que jugamos, a los juegos que nos planteamos jugar y que, oye, y por probar, ¿no? O sea, sabes que las personas con las que juegas o ir a unas jornadas y plantear otra cosa que no sea lo de siempre. Que quizá, oye, sea una cosa bastante divertida y ya os podemos decir nosotros que sí. Y que es eso, que la violencia no tiene que ser la respuesta para todo. Además, y me engancho eso también para hacer mi propia reflexión final, si no lo resuelves todo matándolo, llegas a situaciones interesantes porque no desaparecen los problemas. O sea, si Alex Luthor, en lugar de matarlo, que es lo que haríamos en una partida de rol estándar, lo encierras, puede volver o puede convertirse en tu aliado, que es precisamente lo que explotan los cómics, este tipo de cosas, ¿no? De hecho, lo que no me suele gustar es, han matado a no sé quién, dentro de 6 meses no sé quién ha vuelto, ¿no? De alguna manera. Kylo Ren, no te vamos a hacer una película porque te has muerto, pero el emperador puede volver porque sí, ¿no? Por ese tipo de cosas. En fin, que ha quedado... Patín ha vuelto de alguna forma. La mejor explicación del mundo. Patatas. Pues vamos a irnos sin violencia y nos ubicamos en un par de semanas para otro programa, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pedro. Eres un ser tan bello y hermoso como un amanecer en el Cairo. Oh, maravilla. Gracias, Steph. A ti siempre. Y gracias a quienes os escucháis, nos dejáis comentarios, likes y de todo. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. Adiós. Agur, Gabón.